Si el campo no es rentable, el campo no es sustentable. Entonces, ¿es más caro el manejo de la fruticultura regenerativa? La verdad que no debiera, no debiera. Lo que debiéramos mejorar nosotros, en definitiva, es el potencial productivo de los campos con esta lógica. O sea, si todo funcionara bien, yo probablemente no hubiera entrado en esta lógica. Hay un montón de problemas asociados al suelo, al riego, que probablemente nos van a ayudar a mejorar el potencial productivo. Estoy convencido de eso. Y si tú mejoras tu potencial productivo, al final tu costo por caja baja. ¿Cuáles son los costos extras? La verdad que hoy día, cuando tenía un productor que tiene que aplicar 5 o 6 veces herbicida en el año, y años como este que fueron muy ventosos en Chile, tenían que partir aplicando a las 7 de la mañana y paraban a las 10. Y esa parte es la que estamos armando ahora, y lo que vamos a hacer con Antonio, que estamos armando un proyecto en UMESA, con Antonio Gaete. Hay que ponerle números, pero el dejar de hacer no debería ser más caro. Probablemente puede tener alguna implicancia, en vez de, probablemente después de la selección que se ha hecho después de 10 años con glifosato en la zona central, lo único que vas a tener es coniza, que tiene invadido los campos. Entonces probablemente vas a tener que hacer una siembra en algún momento para recuperar una flora más normal y no tan monocultivo. Divertido, uno quiere romper un poco el monocultivo y si dejas que crezca la maleza, lo único que te va a salir es coniza, porque todo el resto la mataste por muchos años con glifosato. Entonces, para dar algunos costos asociados, sembrar, después cortar, no necesariamente siempre hay que cortar, a veces se puede aplastar, a veces la cubierta de los parrones, al impedir el paso de la luz, hace que las cubiertas de abajo no crezcan, pero el costo debería estar por ahí. Ahora, evidentemente, lo primero que uno ve, y cuando lo hemos visto con Francés, si tienes alguien compitiendo por agua y nutrientes, puedes tener una merma productiva. Y por eso es súper importante tener claro bajo qué condiciones estás implantando el sistema. Porque yo tengo muchos casos donde el sistema hoy día está manejado de manera excesiva. Por ejemplo, si hacemos un balance hídrico y vemos que la necesidad de agua son 8.000 metros cúbicos en Chile, y el productor riega 15.000. La verdad que, aunque tenga una cubierta al medio, no debiera, o sea, va a agarrar un parte del exceso, no debería ser problema. Además que en la época más crítica, la idea es que la cubierta no compita, o sea, en la época de llenar con fruta, la idea es que esté a un nivel que no, sea que no compita con la fruta. Lo mismo con los fertilizantes. Hay algunos asesores de fertilización que ponen un pie en el campo y te recomiendan meter 400 unidades de potasio porque eso es lo que se necesita para que la fruta viaje. La verdad que con los balances que uno hace de demanda-suministro en menos de la mitad de eso, bueno, si implanta una cubierta probablemente no vaya a tener el potasio no va a ser un tema. Entonces, cuando estás entrando en un sistema que en general sea basado en el manejo excesivo de cosas, la verdad que creo que el impacto no va a ser tanto si uno lo maneja bien, lo diseña bien. O sea, si va a poner una cubierta en el 100% del área, probablemente sí, puede ser un problema cuando las plantas son pequeñas al inicio de temporada. Pero nuestra idea, pues decía, mi lógica es ocupar la entrehilera en principio y el resto mantenerlo con un match. Ahora, ¿qué costos extras pueden haber? En este caso más con la cubierta, pero debiera, si es que todos los antecedentes que tenemos empiezan a hacer sentido y se alinean con lo que queremos, deberíamos bajar el uso de algunos fertilizantes. Por ejemplo, si ocupáramos cubiertas con leguminosas, es evidente que podemos bajar los nitrógenos. Ahora, ¿en cuánto tiempo empieza a quedar eso disponible? Va a ser parte de los desarrollos que vamos a hacer. Como tenemos que lanzarnos con las cosas para aprender muchas veces, nosotros estamos partiendo con asesorías en estos momentos, con alguna alianza para hacer más consultoría, pero también con algunos proyectos de desarrollo. Entonces, esos proyectos de desarrollo, la idea son que sean los que nos permitan levantar información y data científica para darte una respuesta no en base a lo que quiero o creo, sino que a lo que sé. Aprovecho de hacer el anuncio, si nos quieren ayudar con esos financiamientos, vamos a postular los fondos están medio difíciles últimamente. Pero en definitiva no te necesitamos tanto, si hoy día lo necesitamos son productores dispuestos a que nosotros nos metamos a medir, a sembrar y eso. Pero más caro no deberá ser, y sobre todo por la lógica por la cual lo estamos planteando, que es en base a altas productividades. Nosotros queremos mantener la alta productividad. Nosotros queremos mejorar el sistema, no hacerlo menos eficiente, lo queremos hacer más eficiente. Entonces, bajo esa lógica no debe ser más caro. Yo creo también la rentabilidad tú la logras por generando valor y reduciendo costos, ¿no es cierto? Para mí la generación de valor es súper importante. Mayor valor genera mayor precio. El año 2000 tuve la suerte de ir a estudiar a España. Y los tipos ya en esa época hablaban de problemas en que todos sus vinos estaban teniendo el mismo sabor. ¿Por qué? Ujú. Porque todos usaban las mismas soluciones madre en el fertirriego y porque controlaban la pared, y de los excesos de productos que mataban las levaduras
nativa. Entonces, claramente, si un tipo quiere explotar un terruño y lograr un mayor precio, o sea, para mí esto es como el desde, ¿no es cierto? De dejar que el suelo se exprese de su forma más natural, para que se logre una diferenciación ahí, la biología es la que genera la diferencia. Ahora, hay una pequeña como relación. Hoy día ya hay certificación de agricultura regenerativa. El tema es que en general es como una extensión hoy día, porque de hecho hay una que es orgánica regenerativa, desde lo orgánico a lo regenerativo. Y yo sé que esto va a ser una discusión más adelante probablemente acalorada. Yo creo que se puede ser regenerativo sin ser orgánico. Estoy convencido que se puede. No, claro. ¿Ya? Y ese es el motivo por el cual yo estoy en esto. O sea, yo respeto y me parece súper razonable la lógica del manejo orgánico, pero el manejo orgánico, tal como está establecido actualmente, es muy limitante, sobre todo para los productores del Cono Sur, porque tienen que mandar sus frutas frescas al otro hemisferio, incluso solo por ir a Estados Unidos, nosotros ya no podríamos hacerle orgánico por la fumigación, con bromuro. Entonces, nos dice, bueno, entonces si no somos orgánicos, somos convencionales, porque lo hacemos todo con químicos. Se puede ser convencional sustentable, se puede ser convencional regenerativo. ¿Cuáles son las limitantes? Y ahí sí que eso ya habrá que definirlo. Yo lo prefiero definir como un principio más que como una norma, que es, por ejemplo, que en la viticultura regenerativa que viene de la orgánica, que él no se está ocupando fertilizantes químicos. Nada, cero. Solo fuente, no te digo que orgánica certificada, pero fuentes naturales. ¿Ya? En el caso del orgánico sí son orgánicos. Y la verdad es que yo me contentaría, o sea, perfecto si podemos llegar a eso, pero me contentaría con, no solamente con el 100%, sino que con un porcentaje. Si yo logro bajar, por decirte algo, un 50% el uso de fertilizantes convencionales, para mí sería un éxito absoluto. Y si bien estos huertos que podemos manejar de esta manera y podemos decir que los manejamos bajo la filosofía de agricultura regenerativa, quizás no cumplan con esa certificación, a mí me da lo mismo. Yo generé un cambio positivo. Así lo veo yo. Ahora, ¿por qué? Porque esto es igual que todas las cosas. Cuando uno parte un manejo desde un buen diseño, mejorando el suelo, desde el comienzo de la explotación, eligiendo bien los portainjertos, las variedades, las especies, probablemente, y manejando en un principio este concepto de foco en el suelo, las raíces, la biología del suelo, probablemente en el tiempo puedo mantenerlo, incluso ocupando compost, guano, y la cubierta, puedo evitarme la fertilización química. Pero cuando uno toma de repente huertos que están explotados por muchos años de manera convencional y que están desequilibrados, por ejemplo, me ha tocado ver huertos que se plantas frutales venían de 10 años de maíz y que lo único que se aplicó fue nitrógeno y tienen niveles de potasio muy bajos y excesos de nitrógeno, tengo que aplicar potasio y lo haré. Y después cuando tenga el sistema más equilibrado, bajaré el nivel y ojalá lo disminuya al máximo. Pero yo no me quiero cerrar a priori a decir esto es o no es. Yo creo que como muchas cosas en la vida, lo interesante está en el camino. ¿Ya? El objetivo lo tenemos todos más o menos claro, pero el camino es parte de eso. Si nosotros vamos de manera paulatina, equilibrando el suelo, probablemente vamos a necesitar mucho menos. Si eso va a ser cero, no lo sé. Ahora, si la agricultura regenerativa me pone en la traba de que va a ser, no puedo poner ningún fertilizante químico, bueno, está bien, no podré certificarme, pero sí, esto igual que una certificación. Si uno, por ejemplo, pensamos en las aplicaciones de fungicidas, por ejemplo, y un productor tradicional tiene que meterse a aplicar 30 veces en la temporada fungicidas para vivir. Puede aplicar fungicidas con más o menos impacto ambiental. Si yo elijo un 80% de mis manejos que son o biológicos, orgánicos, o sea, tengo un 20% que son los estrictamente necesarios, bueno, es un manejo sustentable, ¿sí? Que te permite mantener esa explotación en el tiempo, porque de otra manera quizás no podrías tenerlo. Entonces, yo no me enredo con eso. Yo voy a hacer el camino con cada productor y voy a llegar lo más lejos que se pueda. Ya, Probablemente en algunas
viña es más fácil llevarlo al 100% porque las viñas tienen una extracción muy baja de demanda de agua, de nutrientes, todo. Entonces, con fuentes más naturales puedes darle el 100%. Pero la gracia de eso es que me obliga, cuando te pones límite, de repente te obliga a buscar alternativas. Y ahí hemos estado viendo un montón de alternativas de biofertilizantes, fijadores de nitrógeno, liberadores de calcio, de fósforo. Y ha vuelto en gloria y majestad un amigo que siempre tuvimos ahí. Y que si uno vuelve siempre a los orígenes, te topáis con cosas que son bastante evidentes. El tema de los guanos es parte esencial del sistema, muy metido en la parte conservacionista, que es Sauri. Él se dio cuenta que al final los sistemas funcionaban mejor con animales que sin animales. Porque al final el animal formaba parte del proceso, que te cortaba el pasto, te lo fertilizaba con los guanos y además te lo inoculaba con microorganismos. Entonces, y cuando tú ves las fuentes que tenemos hoy día de guano, de compost, o de lo que sea, y le haces un screening y ves cuántos fertilizantes tiene, y te das cuenta que tiene potasio para 3 años, con lo que pusiste en uno, y dices, puede ser. Y yo, y como te digo, la gracia de esto es que además que uno tiene la posibilidad de tener productores que confían en uno, que uno dice, ¿sabes qué? Este huerto, este año le voy a poner 10 toneladas de compost por hectárea y no vamos a fertilizar con nada. Estoy hablando de suelos de la zona central de Chile, que son suelos en general buenos. Y no es mucho, y no tengo ninguna deficiencia, comparado con el que se fertilizó de otra manera. Entonces, el camino está claro, el cumplir 100% es más difícil. Lo mismo con el tema de las aplicaciones, porque obviamente esto es un manejo que no considera solo el suelo. O sea, el suelo, el foco, o probablemente es lo cual no tenemos que preocupar sí o sí, pero obviamente tenemos que pensar la parte de arriba, hay que pensar con los insecticidas, con los fungicidas. Y hoy día no estoy pensando más como ellos, más que si están dentro de un listado o no, es cómo impactan al sistema completo. Hay muchos problemas que son autodefinidos, o sea, cuando se ocupan más órganos fosforados, piritoides, empiezan a subir las arañas, se desequilibra el sistema. Entonces, ahí viene una parte entretenida, bonita, que es ver el impacto que tiene tu manejo fitosanitario en el sistema completo. Y es re difícil. Y ahí lo que estamos ocupando es tecnología. Lo divertido, porque al final, esto que para mucha gente puede sonar como más hippie, para mí no tiene nada de hippie. Es ciencia absoluta, o sea, es data. Y de hecho los proyectos que estamos haciendo, y pues a la gracia de este grupo, que estuvimos de acuerdo en un primer día, de que esto lo íbamos a hacer con data pre y post. Y ahí sí que podemos medir los impactos que tienen los manejos en la nutrición, en la calidad de la fruta, cosas muy interesantes que tiene este sistema, y creo que ese tema casi da para otra charla, es cómo esto te ayuda con los estrés de temperatura. Cuando tienes, no sé si has visto las típicas cuando comparan una ciudad con árboles y sin árboles, ¿cierto? La temperatura, no sé, 50 grados versus 30. Cuando tú tienes un huerto nuevo y que el dueño del campo le encanta tenerlo suelo desnudo, comparado con el huerto de al lado, que está con una cubierta, la diferencia de temperatura es brutal. Y cuando tú, en años como este, que fue un diciembre en la zona central de Chile, de calor extremo y un febrero de calor extremo, que definió una caída productiva por estrés de temperatura, en definitiva. Las plantas no fueron capaces de enfriar el sistema, cerrar los estómagos no trabajan. Tú dices, oye, ¿y si yo le puse, hubiera tenido una cubierta, hubiera tenido menos estrés? Sin duda, sin duda. El tema del color, de repente, cuando uno tiene un suelo desnudo y el sol en un huerto que no está tan cubierto, el suelo desnudo rebota la luz. Muchas veces uno se protege los racimos con un sombrerito arriba, cuando está en una mesa, y se te quema por abajo, porque te rebota la luz. Piénsalo al revés, los carozos ocupan los color-up, que son un reflectante que se pone en el suelo para que mejorar el color. Esto es lo mismo. Entonces, si tú quieres absorber la luminosidad, tienes que tener materia orgánica que esté haciendo fotosíntesis. O sea, perdón, plantas que hagan fotosíntesis. Esa es la manera de absorberla. Entonces, es una estrategia para el tema de la temperatura extrema también. Y el tema de las cubiertas no es necesariamente agricultura regenerativa, pero no hay agricultura regenerativa sin cubierta. Cuando tú empiezas un proyecto frutícola, antes de los 3 años no te producen nada, pero Depende de dónde estés. no tienes mucho ingreso. Entonces,
Yo creo que hay que hacer todo un trabajo de reingeniería, de cómo estamos haciendo las cosas y por qué las estamos haciendo como las estamos haciendo. El hecho de quizás poner la hilera más separada, o quizás no es necesario ponerla más separada, pero que tú puedas cosechar una alfalfa los primeros 3 años adentro, te cambia el modelo económico del negocio profundamente. Y si lo puedes mantener con los años, más todavía. La alfalfa se vende en pesos. Todo lo otro, de exportaciones en dólares. Ahí tenía una compensación. Los sueldos los pagáis en pesos. El mismo tipo que te está cuidando 100 hectáreas de cualquier frutal, también te podría estar cubriendo 80 hectáreas de, de pasto, de pradera, de lo que sea. Entre hileras, si consideramos 5 metros, y le hay 1 metro de ancho a la hilera, te quedan 4. Ocupáis un 80% de la superficie. Es ¿Estoy bien o un no? súper buen punto. Es un súper buen Entonces, punto. Sí. tú sabes que esto lo aprendí de Fernando Cosio. Las vacas con 50 kilos de pasto crecen 1 kilo. Imagina la cantidad de kilos que puedes cosechar tú, sacar ahí de pasto. Aparte de que le puedes dar los restos de poda del cuento y la fruta que descarte, quizás también hay otro. Hoy día yo voy al supermercado y 1 kilo de filete vale sobre 20.000 pesos. Entonces ahí yo creo que hay una conversión, un tema que estamos dejando plata, toda la luz que cae al suelo y no se convierte en fotosíntesis, es plata que estamos perdiendo. Entiendo Es que también un súper igual. buen punto. Y a mí me parece que yo siempre digo que a veces uno tiene que dar, eh, hacer analogías que vienen de la parte como más tecnológica para entender sistemas naturales. Así como la foto que tengo atrás, que hay un parrón. El parrón cuando está 100% cubierto es como que fuera una planta solar, ¿cierto? 100% con los paneles trabajando. Pero tal como tú decís, el año uno debo tener cubierto un 10%. El año 2 puedo pasar a un 50% y recién el año 3 puedo lograr un 100% de cobertura. Perdiste la posibilidad de hacer electricidad, en este caso de hacer fotosíntesis, 3 años. En el caso de la vid, que crece rápido, no fértil, acá en Perú no es tanto eso, porque al final lo podía hacer en un año y producir al año y medio. Pero piensa en otros frutales, que tienes que esperar 5, 6, 7 años para producir. Eh, Vale. de todas maneras podría hacerlo. Ahora, Y entonces eh, el costo financiero es muy alto, porque tú te pagas todo el año uno. Entonces, y recién la plata el año 6 5. ¿Y qué hiciste? ¿Tuviste que pagar sueldos todo ese año? Bueno, ahí tuviste un cultivo que fue pagando las deudas y fue pagando los costos fijos y fue pagando el tema. Entonces, claro, y al final no tenéis para qué pedirle la productividad de un huerto 100%, como decís tú, de alfalfa. No, dame un porcentaje de eso. ¿Y qué es lo que debe hacer? Vaya a producir, vaya a fijar ese carbono, va a hacer fotosíntesis la planta. Y un poco tiene que ver también con lo mismo que hablamos. O sea, nosotros tenemos hojas fotosintéticamente activas, ¿desde cuándo? De octubre a marzo. A ver. Y el resto del año, el resto de la luz se pierde. Entonces, si tú, ese es el tema como más clave. La normalidad de un suelo en una zona lluviosa es que no se pierda la luz. Hay plantas y en un sistema natural hay distintos horizontes de plantas. Hay árboles, hay plantas medias, hay plantas bajas, pero hay plantas. Entonces, todo eso que la planta trabaja, toda esa fotosíntesis, obviamente no se pierde en fijación de carbono. ¿Dónde queda? Puede quedar en la cosecha de esos vegetales, que pueden ser fardos para distintas cosas. Piensa que nosotros compramos materia orgánica y la inyectamos por riego, nos gastamos millones de pesos en materia orgánica que podríamos estar fijando in situ. Esa es la apuesta. O sea, si voy a hacer un mulch, lo hago in situ. Siembro el medio, lo corto y me hago un mulch y pongo una máquina encima. Entonces, pero incluso como dices tú, uno podría pensar en algunos sistemas, en algunas especies, ver una fuente alternativa de ingresos que te va a ayudar a pagar parte de los costos de estos primeros años. No, eso de todas maneras. Por eso, y es divertido porque hay uno, un poco en esa pregunta uno termina llegando a lo que es para mucha gente la agricultura regenerativa.
que es la integración de distintos sistemas productivos en un mismo lugar. Por ejemplo, tienes árboles frutales, tienes sembrado, como decís tú, alfalfa, otros cultivos. Y además tenías animales, y metís los animales a pastar ahí. O sea, ni siquiera tenéis que cortar y enfardar. No, lo hacís todo ahí. Y en animal, hace caca y te fertiliza el suelo. Entonces, es divertido, podríamos terminar ahí, porque eso es, en definitiva, y eso es lo que cuando uno ya lo nombra con las palabras como se ocupa en todo el mundo, uno siente cierto pudor cuando uno viene como del lado oscuro de la fuerza. Es el manejo holístico, ¿cierto? Es el manejo holístico y que hay viña y hay gente que ha estado en esa hace mucho tiempo, que es tratar de que esto sea un sistema que se autosustente en definitiva, que no tengáis que traer muchas cosas de afuera para que tu sistema productivo funcione. Toda esa poda y todo ese trabajo y todo ese costo de poda se puede ir a animales, a engorda y a la producción de estiércol que también está cierto. Mira ese tremendo campo que tenía ahí. ¿Cuántos kilos de carne se pueden convertir? La poda. Hay que hacer la matemática, hay que hacer el ejercicio, hay que ver el tema, hay que quizás preparar. Claro, es súper eficiente el monocultivo, pero hoy día hay que hacer como la segunda, tercera derivada. Hay que ver cómo va Sí, de acuerdo. sustentando el sistema con todas estas otras alternativas que son económicamente rentables o no, y hay que ir jugando con eso. Y que después todo esto venga con una marca, que diga, oye, esto es regenerativo, esto es sustentable, y que la gente esté dispuesta incluso a pagarte más por este vino o por esta fruta que las nuevas generaciones totalmente están involucradas en el tema de que, oye, están haciendo que el planeta sea mejor. Sí, mira, si al final las posibilidades, y esa es la gracia que tienen, son infinitas, porque al final lo que te hacen es pensar respecto a tratar de, como uno dice de repente, el sentido común, el menos común de los sentidos, y te saca un poco de la lógica histórica, tradicional. Es divertido, porque la tradición al final es lo que se repite en el tiempo. La tradición actual, el canon actual, mm, es el actual, no es el mejor necesariamente. Y lo que estamos viendo aquí es que en muchos casos hay que dar una vuelta un poquito más atrás.